de una bomba atómica. Bien, son las 7:33 de la mañana, segunda entrevista del día de hoy. La vamos a hacer precisamente con nuestro invitado, que es Sadio Garavini, es embajador, es politólogo. Obviamente el tema de la Organización de los Estados Americanos, OEA por sus siglas, con relación al caso Venezuela, es menester, es noticia en nuestro país y también, por qué no decirlo, en otras naciones del orbe. Y sobre eso vamos justamente a conversar, porque además, como saben, vamos a refrescar un poco la información. Ayer se aprobó una resolución que abre las puertas a la suspensión de nuestro país, de Venezuela, del organismo, y esto se hizo con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Vamos a hacer una especie de análisis con alguien que maneja justamente el tema para que nos diga qué sigue ahora para Venezuela, porque ayer, por ejemplo, Jorge Arriaza, quien como sabemos es canciller de la República, se encontraba allí y como que desestimaba el hecho de que la OEA suspendiera al país. De hecho, habló en algún momento de que ya había solicitado a Venezuela salirse del organismo, que se han cumplido 13 meses del tiempo reglamentario, aunque el secretario general del organismo, Luis Almagro, le decía que esa decisión no era válida porque incluso no había sido aprobada por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, sino por otros poderes creados por el gobierno. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, lo que hay que entender es que lo menos importante es el tema de la suspensión. ¿Por qué? Porque la suspensión es un hecho básicamente simbólico y que además es, con una Venezuela que ya se autoaisló en el sentido de decir que va a salir el gobierno, decide que va a salir de la OEA. Digamos que pierde relevancia. Pero además lo fundamental, en cambio, es entender cómo ha cambiado. Primero, cómo ha cambiado la situación de Venezuela respecto al hemisferio y a la comunidad internacional. Recordemos que hace apenas 10 años, cuando primero la crisis venezolana apareció en la OEA, solo 3 países votaron en contra de Venezuela. Más recientemente, cuando el enfrentamiento entre Uribe y Chávez, Uribe llevó a la OEA, trató de hacer pasar una resolución. Recordemos que la resolución necesita por lo menos 18 votos para tener la mayoría. Él trató de hacer pasar una resolución en contra del gobierno de Venezuela y de Chávez en ese momento por el tema de los campamentos guerrilleros en la frontera, etcétera. Obtuvo solo 17 votos. Colombia no logró la mayoría en la resolución. Ahora tenemos que la situación de ayer fue una votación de 19 votos en contra del gobierno venezolano, pero lo terrible es que hubo solo 3 votos a favor, que fue Bolivia, San Vincent y Dominica, 2 pequeñas islas que tienen 170.000 habitantes entre los dos, o sea, más o menos el Chacao, para darnos una idea. Así que el único país que apoyó a Venezuela, al gobierno venezolano, fue Bolivia, el único país relevante. ¿Cómo toma en cuenta que Nicaragua, por ejemplo, que es también un amigo, quiso tomar como que me mantengo a raya y no, ni voto de favor ni en contra? Eso llamó mucho la atención ayer. Exactamente. Nicaragua se abstuvo, el gran aliado, miembro del ALCA. ¿Dónde están los miembros del ALBA? ¿Dónde están los miembros del ALBA? O sea, el ALBA tiene unos cuantos, desaparecieron entre las abstenciones, y después tenemos el voto en contra de la República Dominicana, que siempre se había abstenido. Que además ha sido como que la mesa de diálogo se ha desarrollado allí. Siempre había estado en la posición de abstención. Exacto. Ecuador también se abstuvo, pero ahí hubo un cambio de gobierno, sí, sabemos. Pero, o sea, el cambio fue fundamental. Y además, en la resolución, ¿por qué digo que el tema de la suspensión es lo menos relevante? Lo más importante ahí, número 1, el desconocimiento por parte de 19 países, por cierto, los más grandes, los más relevantes del hemisferio, que tienen el 90 y pico por ciento de la población, yo diría casi el 95% de la población del hemisferio occidental, desconocen la legitimidad de la elección el 20 de mayo. Por lo tanto, desconocen la elección del presidente Maduro. Ahí entraría una discusión interesante. El desconocimiento es a partir de enero del año, de enero, febrero del año que viene,
porque el periodo de Maduro, del próximo periodo, empieza en enero, aun cuando la elección fue hecha, fue anticipada, no naturalmente, vamos a decir así. Entonces, allí habría que tocar el desconocimiento, por lo tanto, de las elecciones. Segundo punto fundamental, la solicitud del reconocimiento de todos los poderes de la Asamblea Nacional y de la defensa, pues, el respeto a la separación de poderes, que es una de las bases fundamentales de cualquier país democrático. Y finalmente, sumamente importante, por primera vez en la historia de América Latina, hay una decisión de implementar, desde un punto de vista multilateral, que cada país tendrá después que decidir unilateralmente, digamos, qué tipo de acciones y por lo tanto de sanciones van a implementar para presionar al régimen venezolano a restaurar el orden constitucional y la democracia en Venezuela. Eso es muy importante porque por primera vez, repito, en el hemisferio se habla en América Latina de sanciones decididas a nivel multilateral. ¿Qué alcance tienen esas sanciones? Bueno, para que la gente entienda un poco más las sanciones, primero hay que recordar que la crisis trágica, desastrosa, crisis socioeconómica venezolana que todos los venezolanos vivimos, así que inútil describirla, empieza mucho antes de cualquier sanción. Las sanciones que inició los Estados Unidos fue hace apenas un año y pico y sabemos nosotros que la crisis de la economía y de la sociedad venezolana viene de mucho más atrás. Recordemos que se debe básicamente a un descalabro de la producción de todos los niveles, pero en particular de PDVSA. Y eso es uno de los puntos fundamentales. Recordemos que el precio del petróleo subió de 20, 30 dólares el barril hace año y medio a 70, 80 dólares el barril en estos días. Y eso no ha influido en nada en la situación económica venezolana porque la producción petrolera se vino abajo y venía decayendo desde hace años. Por lo tanto, no son las sanciones las que tienen digamos, la culpa de la crisis socioeconómica, sino desgraciadamente un gobierno ineficiente que tiene mucho de corrupción y unas ideas muertas en un modelo que ha fracasado en todo el mundo. Entonces, regresemos a tu pregunta de las sanciones. Las sanciones precisamente van a implementarse según cada país lo va a interpretar. Pero lo importante es que le da el visto bueno la Organización de Estados Americanos. Tiene la bala allí del organismo internacional particularmente. Cuando hablamos de consecuencias directas para el país, para quien de repente tiene la duda y dice, bueno, se suspende a Venezuela del organismo. Usted dice que no es lo más importante dado la explicación que está dando. Pero como ellos lo han enfocado así, incluso a nivel internacional ha rebotado de esa manera, la gente podrá decir, ¿qué va a pasar ahora con nuestro país? Si usted quiere hacerle también preguntas a nuestro invitado, lo puede hacer a través de @primerapágina en Twitter, que no lo había dicho al principio del espacio, pero como saben siempre hay participación abierta. Ya de hecho han llegado algunos comentarios que voy a leer luego, pero para que estén atentos allí, si tienen cualquier duda que quieran hacerle saber a nuestro invitado. Consecuencias, si se habla de manera tangible de alguna, medidas económicas, ya ha hablado algo incluso por el tema PDVSA, pero otras medidas de carácter internacional que puedan afectar a la población, porque ayer yo escuchaba al embajador de Estados Unidos en la OEA decir que se buscaba era, en todo caso, presionar y aplicar las sanciones a el gobierno, no a la población, pero de todas, los venezolanos viven en este país. ¿Qué puede pasar allí indirectamente para viajes y para mucho más con relación a la población? Mira, a la población, primero, las primeras sanciones que ha habido, la evolución de las sanciones ha sido, primero, de sanciones de tipo individual contra miembros y sus familias del régimen venezolano. Empezaron los Estados Unidos, después también la Unión Europea, Canadá, y ahora entraría los países latinoamericanos más importantes, aun cuando, muy interesante, hubo ya sanciones de Panamá, que es un centro financiero muy relevante, y las sanciones de Panamá son no solamente nombres y apellidos de personas, sino también nombres de compañías
que tienen detrás miembros o familiares del parte del gobierno venezolano. Y también otro caso muy interesante de las sanciones, que también de tipo individual todavía, es Suiza. Recordemos que Suiza no está en la Unión Europea y Suiza es un país que nunca en la vida, por el gran secreto bancario que era fundamental para Suiza y su economía, nunca se había hecho sanciones ni contra Hitler, ni Mobutu, ni Duvalier, ni Trujillo, ni Somoza, ni siquiera ningún dictador del pasado había sido afectado por Suiza. Esta vez Suiza da unas sanciones de carácter todavía, repito, individual y compañías. Por lo tanto, el efecto sobre la población, como tú decías, de las primeras sanciones, que son las primeras que se han dado, son muy pocas. Lo que se ha hecho anteriormente es ampliación del número de personas afectadas, siempre miembros del régimen, y de sus familias, y de posibles testaferros, si se sabe quiénes son. Y entonces el efecto es menor. Ahora, cuando empieza a afectar y ya a la operatividad financiera del régimen, la operatividad financiera de PDVSA, que es el paso que ya Estados Unidos ha iniciado hace relativamente poco, bueno, efectivamente eso puede tener efecto en los ingresos que tiene el gobierno desde el punto de vista de divisas. Y eso evidentemente le afecta. Después hay un hecho muy importante: compañías privadas que no son parte de decisiones del gobierno norteamericano, como es el caso de ConocoPhillips, o de la compañía Rusoro, que es una compañía rusa canadiense sobre materia de minera. Ambas han iniciado, por ejemplo, sus propias demandas contra PDVSA y contra el gobierno, y eso tiene efectos directos en términos de su operatividad financiera. Importante, vamos a seguir conversando con Sadio Garavini, ese embajador politólogo. Estamos hablando de esta sesión que se dio ayer en la Organización de Estados Americanos, también el pasado lunes. El tema de Venezuela sigue siendo uno de los principales en agenda, al igual que el de Nicaragua, y sobre eso precisamente estamos conversando hoy. Han llegado algunos comentarios a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina. Al regreso se los voy a leer para que él gustosamente responda a sus comentarios. Como siempre, con respeto les pido. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Son las 7:46 de la mañana. Enseguida regresamos.